ustedes? Hoy de nuevo vuelvo a un par de semanas en que no hice el cita, este programa que usted nos ve y que realmente nos da muchas satisfacciones porque la gente inclusive estaba fuera del país y en el lugar menos y lo más divertido del mundo. Salgo de la habitación y me ¡oh! Usted aquí, si yo lo veo en Viña del Mar, ¿verdad? Increíblemente lo felicito por el canal, me gusta el Cita Regional. Para mí es un gusto hoy día estar en este Cita Regional con Camila Flores. ¿Cómo está, diputada? Hola Rodrigo, gusto en saludarte muy bien. Aquí una semana muy intensa, pero aquí estamos, firme, como Ya. siempre. Saludamos a Paz Anastasia, está en silencio, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchos saludos a todos también. Y bueno, esperemos tener hay una buena y grata conversación hoy, pero sí, ha sido una semana difícil además a raíz de los... Saludamos a René Lues, concejal de Viña, ¿cómo está René? Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Un placer estar acá hoy día y también junto a tan agradables contertulias y contertulios. Ah, y con tertulias, dicen también, no sé, pero yo me quedo, son todos con tertulios, hombres y mujeres para mí. A mí Sí, me sí. enseñaba mi profesor del colegio, don Ángel Mulcanareo, que en paz descanse. Saludamos a don Raúl Celi, ¿cómo está? Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y ese profesor lo decía por un artículo del Código Civil, no recuerdo bien si es el 52, pero está dentro de los primeros artículos que explica cómo debe ser el trato en el caso de que hayan hombres y mujeres. ¿Mm? Ok, y saludamos a usted que nos está viendo, porque somos un canal en que la gente es parte quizás hasta de la conversación. Bueno, me encantaría en este día al partir decir que nosotros estamos grabando en el viernes 3, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y quiero solidarizar con todos los medios en el mundo y los periodistas en el mundo que a veces son perseguidos por hacer lo que corresponde, informar bien, decir la verdad, no ocultar las cosas. Y fundamentalmente además quiero manifestar mi rechazo y mi molestia porque en un servicio público de esta región, en el Servicio Nacional de Aduana, una persona que nosotros entrevistamos por un libro que había enviado, está sometido a un sumario porque nosotros lo llamamos y lo entrevistamos por el libro, porque al parecer no podría haberlo atendido si hubiera sido horario de trabajo. Creo que atenta contra la libertad de prensa y creo que la Directora Nacional de Aduana debe recibir este mensaje en el Día de la Prensa. Bueno, quiero partir con ustedes a propósito de todo lo que está pasando. Hay un tema que no es menor, se repitió hace unos años en el regimiento Yungay de San Felipe, lamentablemente, y a veces en el servicio militar obligatorio o voluntario se producen cuestiones complejas. La de ahora, con la muerte de un conscripto y lo que ha sucedido, es un tema que no quiero dejar pasar que ustedes lo comenten. Tampoco quiero dejar pasar que ustedes comenten sobre lo que ha significado que el presidente de la República reconociera que se equivocó con la libertad, con la libertad, con la amnistía, digamos, que le dio a Luis Castillo y que hoy día está todo este tema a propósito de la muerte de los carabineros, con aquellos que antes usaban una polera con el nombre que no lo voy a decir sobre un perro, me molesta el nombre, y creo que es un tema tremendamente delicado. Estamos pasando por semanas y semanas complejas. Quiero partir con usted, diputada Camila Flores, que además están viendo lo de las reglas del uso de la fuerza, que para algunos también son innecesarias. Bueno, primero partí lamentando, al igual que tú, la situación que ha ocurrido con este soldado con cripto. Efectivamente, esta es una preparación no fácil, de gran resistencia a la que se tiene que tener en cuanto a la formación de los conscriptos. Estamos hablando de que aquí se le dan una instrucción militar a personas que se tienen que preparar para una guerra. Por lo tanto, muchas de las condiciones a las que se ven expuestos estos soldados, por cierto que son extremas, de mucho frío, de mucho calor, de resistencia. Por lo tanto, primero ahí hay que esperar, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con las investigaciones.
A lo mejor, no sé, no se le hizo los exámenes suficientes de salud previo antes, ¿cierto?, de poder aceptar o no a esta persona. Pero en una situación del todo lamentable, como tú bien dices, Rodrigo, por lo demás, no es primer caso. Ahora, respecto a lo que tú señalas de esta voltereta del presidente de la República, en torno, ¿cierto?, a las alegorías que ellos hacían a este perro, ¿cierto? Y a otros, la verdad es que no sé cómo decir, los epítetos tan denenables que ellos utilizaron particularmente sobre Carabineros de Chile a propósito del estallido delictual que vivimos en el 2019 en nuestro país. Verdaderamente yo te tengo que decir que yo no les creo nada. Yo no le creo al presidente de la República o a sus ministros de Estado este nuevo cambio, esta voltereta, porque yo ya no sé a qué Boric creerle. Si al que llega a las 10 de la mañana a La Moneda, o al de las 2 de la tarde, o al de las 18 horas, o el que cuando se va a su casa al barrio Yungay, mismo barrio donde el día de ayer ustedes habrán visto, ¿cierto?, un video, una persona sin poner resistencia alguna, lo asaltan, entrega todas las cosas y el delincuente igualmente después vuelve, se da la vuelta y le pega un disparo en la cabeza y mata a esta persona que no había, ¿cierto?, puesto resistencia alguna a este robo. Barrio Yungay, donde vive el presidente, y según él, por las noches puede caminar tranquilo, pero claro, el presidente anda con un equipo completo de resguardo policial, y así, por cierto, que cualquiera, pero la realidad de él es muy distinta a la que está viviendo los chilenos comunes y corrientes, que caminan por las calles y que son, cierto, expuestos a situaciones tan terribles y dramáticas como la que acabo de señalar. Entonces, yo la verdad, Rodrigo, no le creo al presidente, porque el presidente él mismo lo dijo. Él se define hacia la izquierda del Partido Comunista, lo dijo en una entrevista televisada hace algunos años atrás, y la definición de ellos, por definición, por programa de gobierno, por los proyectos constitucionales que ellos apoyaron, ellos buscaban refundar Carabineros, eliminar la institución de Carabineros, que no exista. Lo decía Gabriel Boric, Maite Orsini, y en fin, una serie de personas que están hoy día en el gobierno y que efectivamente, sobre todo él, que es la máxima magistratura. Entonces, cuando él dice, mire, nos equivocamos, no correspondía, mentira. Si él se lo está diciendo hoy día porque, en definitiva, la mayor cantidad de chilenos solidariza con la institución de Carabineros de Chile, considera terrible, atroz lo que ocurrió con este último asesinato y todos los asesinatos a manos de terroristas que asesinaron, ¿cierto?, a nuestros últimos 3 mártires, y porque hoy día Carabineros de Chile tiene una valoración positiva histórica. Entonces, el presidente Boric también, desde mi perspectiva, actúa de acuerdo a la encuesta que sale el día domingo, y así se levanta y tiene un discurso determinado el día lunes siguiente, pero no obedece, desde mi perspectiva, a un convencimiento real. Yo te aseguro que Gabriel Boric va a dejar de ser presidente de la República y va a seguir siendo el mismo joven, impulsivo, revolucionario que cuando era dirigente estudiantil. Hoy día tiene que moderar y matizar un poco su discurso porque no le queda otra, porque la situación, sobre todo a propósito de la delincuencia que vivimos en el país, no le permite tener una actitud distinta, sino de decir que se equivocaron. Pero en términos concretos, yo te aseguro que si volvemos el tiempo atrás, y a pesar de las vivencias del presidente de la República, seguirían actuando igual como lo hacen. Porque cuando tú ves a su coalición de gobierno, cuando tú ves a sus ministros de Estado oponerse a materias legislativas, ¿cierto?, que buscan endurecer las penas contra los delincuentes, entregarle más apoyo a las policías, particularmente a Carabineros de Chile, ¿qué es lo que ocurre? Se oponen. La ley Naín Retamal, la ley del gatillo fácil, ¿cierto? Ok, No, ahora ustedes están buscando que los carabineros y las Fuerzas Armadas puedan torturar, en fin, una serie de cosas ok, que vienen a reafirmar mi discurso. ok. René Lues. Bueno, respecto a la primera que tú planteabas, Rodrigo, aun cuando haya sido tu intervención primera, me parece muy importante lo que tú señalaste porque creo que efectivamente la libertad de prensa es uno de los, yo diría, uno de los logros más importantes que hemos tenido en nuestra historia reciente. De hecho, cuando, por ejemplo, en el municipio, en 2 o 3 oportunidades se ha intentado
un poco menos socavar ese derecho a ser informado, a informar, eh, y también, digamos, el derecho a tener libertad de información y de prensa. Yo he tenido que, bueno, se ha votado un par de veces o dos o tres veces, y una vez yo recurrí justamente en contra de la Corporación Municipal de Viña del Mar porque estaban justamente limitando el acceso de la prensa eh, a los recintos educacionales durante el periodo de la pandemia, del incendio. Entonces, me parece que en las pequeñas cosas y en las grandes es un logro civilizatorio del país que tengamos libertad de prensa y que se respete, se cuide, se proteja y se defienda en todo momento. Así que comparto contigo 100% aquello. Además, uno sufrió también durante muchos años, durante la dictadura, uno sufrió mucho esa represión brutal de no poder decir lo que uno pensaba. Y incluso estar preso por su pensamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, René, respecto... Sí, René, voy a permitirme inclusive precisarlo porque el periodista Daniel Lillo escribió un libro sobre crónicas de un aduanero. Yo así es, hace 50 años fui aduanero. Un así día es, viernes que yo no podía ir el 24 de agosto. Le instruí al departamento de prensa que le hicieran una nota, bueno, alcanzábamos a ir también porque era viernes en la tarde. Y sucede que la nota se hace el día lunes, se produce, sale en el noticiario, maravilloso, maravilloso es lo que significa, y le hacen un sumario, digamos, y me llaman a mí de testigo, porque como nosotros como medio de comunicación habíamos osado interrumpir a un funcionario público, pero perdónenme, si la prensa pregunta lo que quiere y donde quiere, eso es. muy bien, muy bien. Qué bueno que dijiste con nombre y apellido, porque como tú no lo dijiste, yo tampoco lo quería decir, pero sí, Crónicas de un Aduanero con Daniel Lillo, además se ganó también otro juicio más de otra persona que se sintió afectada por sus escritos, pero en fin, es así. Lo segundo, yo creo, o sea, respecto de lo que el presidente, digamos, ha señalado, a mí, a diferencia de lo que plantea Camila, a mí me alegra que el presidente, digamos, tenga estos cambios de opinión, porque yo creo que finalmente son un logro societal que, que la izquierda, digamos, vaya reconociendo cuando es gobierno todas las cosas que se hicieron mal. Si lo del perro, este perro, como tú bien dices, que lata nombrarlo, pero efectivamente fue un problema. O cuando ponía en todas las paredes eso de, ¿cómo se llaman? Una, Acá, ACAP, acá, que a mí pero es una es que sigla. me indigna, es que era es una indignación ver que se apoderaban de nuestras calles con todo ese tipo de consideraciones acá o este tema de este perro. Me molesta profundamente, me molestó muchísimo. Entonces hoy día que el presidente lo reconozca y que después todos sus ministros y también autoridades importantes hoy día reconozcan que fue un error, que estuvo mal, me parece que es positivo para el futuro, porque cuando ellos sean oposición, van a tener que hoy día, todo lo que hoy día dijeron, van a tener que refrendarlo. O sea, no, esto no puede ser una constante voltereta. Me parece que es importante establecer esos mínimos y que el presidente lo haga y que de ahí para abajo también lo hagan los otros. Hoy día he visto muchas declaraciones de gente que dice, en realidad nos equivocamos, fue un exceso, estuvo mal, fue un mal, en fin. Me parece bien. Creo que el presidente no tengo por qué no creerle, ¿ah? Yo creo que sí, efectivamente él ha hecho muchos cambios, pero yo creo que un tipo joven como él, gobernando un país tan complejo, en un periodo tan complejo, que haga estos cambios, que a mi juicio son positivos, y que estos cambios luego puedan trascender hacia su comunidad política, me parece que es buena para Chile. Ojalá que se mantenga así en el futuro, porque, porque lo que hoy día más se requiere en el país es unidad de criterio para enfrentar sobre todo al crimen organizado, a la Oh, delincuencia y a la corrupción. Raúl Celi. A mí también, en principio, Rodrigo, me parecen positivas las palabras del presidente. El problema es que cambia constantemente sus opiniones, entonces uno no sabe qué presidente es el que está hablando, si el de la mañana, si el del día anterior, si el de la tarde. A los empresarios hace poco criticaba, generalizando con
más Craig, decía más Narboni y menos Craig, perdón, equivocando los apellidos de uno de los empresarios más importantes del país. Luego, en ENADE los felicita. Ayer, por el día jueves, se agarra con el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio por el discurso que tuvo en ENADE. Entonces, ¿en qué quedamos? Respecto de Carabineros, normalmente el trato que ha tenido el presidente ha sido, y respecto del 18 de octubre en concreto, ha sido también sumamente contradictorio. Se arrepiente, sí, pero hay 367 beneficiados con pensiones de gracias por el estallido social y hay 45 funcionarios de Carabineros detenidos, más 3 militares condenados. Entonces, la contradicción en el caso del presidente es una constante y uno no sabe realmente con quién está hablando. En el caso de los indultos, por ejemplo, a personas que fueron condenadas, indulta y luego dice, ah, fue un error. ¿En qué quedamos? O sea, ¿cuál es la rigurosidad con que se hacen, con que se aprueban los indultos? Porque es muy fácil después de la batalla decir, me equivoqué, estaba en un error. Creo, como digo, que al presidente le falta madurez, en definitiva. ¿Eh? Creo que es una persona sumamente inmadura, que uno no sabe a qué atenerse con sus juicios. Y yo no sé si me puedo alargar un poco respecto de las reglas de uso de fuerza o las vamos a dejar para después, Dejémoslo Rodrigo. para después porque la intervención ha sido larguísima. Ya me están diciendo que estamos Ok. molestando con el tiempo. Ok, Paz, por favor, está en silencio. Sí, no, bueno, yo creo que acá también valoro, por supuesto, uno, si es la máxima autoridad del Estado de Chile, que tenga una visión distinta a la que tiene su propio conglomerado y que sostuvo el mismo en el tiempo, parece positivo, pero sí lo que finalmente se concreta es este desvanecimiento de una ideología que era el discurso propio de prueba de dignidad que ha quedado, pero absolutamente con creces demostrado de que no hacía sentido alguno a nivel institucional, que finalmente debilitaba la democracia chilena. Toda esta parte, este episodio que vivimos del estallido social, que también, bueno, Camila lo habla como de estallido delictual, pero claro, hay dos etapas. Por supuesto que hay una sociedad a la que tenemos que responder, pero aquí se abusó de una violencia por parte de un sector político y que finalmente hoy día les queda patente en su gestión toda la parte de estas ideologías contra la institucionalidad carabinero, que, ojo, termina siendo parte del proceso constitucional del año 2022, donde la institucionalidad, los carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones fueron retirados del texto constitucional. Entonces, y hoy día lo que más se requiere precisamente es tener toda la legislación potenciando el fortalecimiento de quienes hoy, tienen el imperio de la fuerza. Y entonces, aquí lo que tenemos que avanzar, lo que miro más positivo es que estos mensajes ya quedan atrás y que la ciudadanía lo comprende. Uno termina no creyendo, teniendo tanta confianza en lo que dice el presidente, por supuesto, porque ha sido muy equívoco finalmente en los discursos, pero es positivo, por supuesto, es finalmente la máxima autoridad. Ok. Quiero que, Camila, entremos con el tema de la regla de uso de la fuerza y la discusión que hay en el Parlamento. Usted está en el medio de aquello, cuénteme. Mira, Rodrigo, a ver, primero, en términos generales, pero poder después profundizar en algunas cosas en particular. En términos generales, decirte que se hizo por parte de la oposición un gran esfuerzo por tratar de ponernos de acuerdo, porque efectivamente este no es el proyecto que quizás nosotros hubiésemos querido en su totalidad, pero es, por cierto, mejor que lo que tenemos el día de hoy. Logramos coordinarnos Renovación Nacional, la UDI, republicanos, demócratas, amarillo, y no fue fácil. ¿Ya? Y todos en eso cedimos un poco a nuestras posiciones. A rato en la oposición hubo mucho acaloramiento en la discusión de las ideas, pero logramos ponernos de acuerdo y eso yo lo quiero valorar por
valentía de muchos colegas a los cuales yo me saco el sombrero porque se mantuvieron firmes a pesar de las presiones del gobierno. Dicho eso, quiero decir por qué en definitiva estamos nosotros legislando este proyecto. Estamos legislando porque las reglas de uso de la fuerza son en definitiva la normativa que hoy día está establecida en un decreto, que ahora va a estar establecida por ley, para que las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones tengan la certeza jurídica de cuál es la normativa que ellos les rige para poder enfrentar delincuencia, terrorismo, narcotráfico, violencia en las calles, en las manifestaciones, en fin. Eso hoy día está por decreto. ¿Y por qué se tuvo que pasar a ley? Porque en los tribunales de justicia era profundamente desventajoso para nuestros uniformados su defensa judicial. ¿Por qué? Porque existen otras normas de mayor jerarquía legal y por lo tanto este decreto, ¿cierto?, de reglas de uso de la fuerza de menor jerarquía y en definitiva no les permitía tener una defensa jurídica a lo menos ecuánime. Pues bien, avanzamos en este proyecto, Rodrigo, estaba alojado hace 1 año y 3 meses. Esto no se hizo a matacaballo, no se hizo a último tiempo. Acá el gobierno no le había querido poner la urgencia para sacar este proyecto adelante, iniciativa que es del gobierno de turno, sí, y le puso ahora la urgencia. ¿Por qué? Porque los terroristas mataron a 3 carabineros el fin de semana pasado. Digamos las cosas como son. Si esos carabineros no hubiesen sido asesinados, no tendríamos hoy día, ¿cierto?, por tener adelante, porque hoy día viernes que estamos grabando este programa, más tarde a las 16 horas vamos a estar en la discusión de las reglas de uso de la fuerza. Lo mismo que por el asesinato de otro carabinero, otro martes de la institución, logramos sacar la ley Naín Retamal, a cual la ministra Toá y la izquierda y la ultraizquierda llamaban la ley de gatillo fácil en ese entonces, ¿cierto? También a propósito del asesinato de un carabinero. Logramos sacar este proyecto que yo te insisto, no es lo que nosotros realmente hubiésemos querido, pero a pesar de todo eso, no es un mal proyecto, espero que lo podamos defender, pero hubo a momentos, ¿cierto?, algunas tensiones respecto de algunas indicaciones que nosotros presentamos y logramos eliminar, hicimos valer nuestras mayorías en esta comisión y logramos sacar aberraciones jurídicas que quería imponer el gobierno en concordancia con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que era, por ejemplo, una de esas, que le preocupaba mucho a la ciudadanía, que las disidencias sexuales, los pueblos originarios, los inmigrantes, ¿cierto?, tuvieran un trato privilegiado a la hora de enfrentarse, ¿cierto?, a nuestros uniformados. Logramos rechazar eso, no quedó como parte de la norma. Y donde sí efectivamente hubo mayor discordancia, que fue el día de ayer, ya las últimas que tuvimos, que es cierto respecto a la aplicación de quién va a resolver cuando se generen algunas ciertas situaciones que puedan ser hipótesis de delitos en el uso de las reglas de uso de la fuerza. ¿Quién iba a conocer de estas situaciones? Iba a ser la justicia militar y no la justicia ordinaria. Justicia militar que nosotros logramos ganar, Rodrigo, ¿cierto? Hicimos también valer nuestras mayorías que son para 4 hipótesis muy claras y que es solamente para las Fuerzas Armadas y Carabineros. La PDI, al tener una formación civil, a nosotros nos parece que no tenía por qué tener aplicaciones en la sede de justicia militar, a diferencia de, como lo hace nuestro ordenamiento jurídico, sí los militares. Y nuestro ordenamiento jurídico define también como militar a Carabineros de Chile. ¿Y dónde, para qué situaciones va a poder tener observancia la justicia militar? 4 que son taxativas que dejamos expresamente establecido así, que es en el caso, ¿cierto?, de aplicación de las reglas de uso de la fuerza en cuidado de infraestructura crítica, en las zonas fronterizas de nuestro país, a propósito del orden público, en actos electorales o plebiscitarios y cuando estamos bajo estado de excepción Ok, constitucional. clarísimo, clarísimo. Estas son las hipótesis. La vi ahí al ladito, estaba al ladito del diputado Vinter y se reía harto con él. Cosa Muy que, gracioso. lo cual es bueno. Dos puntos de vista distintos, pero pueden concordar en nada. No hay problema personal con ningún colega. René Luer. Bueno, yo en general tiendo a compartir todo lo que planteaba Camila. Creo que es súper importante tener acuerdo en este tema. Tenemos que blindar de todas las formas posibles al actuar de carabineros, nuestra policía.
nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas las queremos involucrar por lo menos en la protección de los espacios más o de los lugares más importantes o estratégicos del país. Me parece que tienen que tener un resguardo importante desde el punto de vista jurídico. Así que yo comparto todo lo que tenga que ver con el uso de la fuerza. Me complica un poco más, obviamente, el tema de los tribunales militares. eh, Te quedaste en silencio, René. Me falta todavía un poco quizás más de análisis, pero ese es un tema que tengo aún no he logrado asimilar bien, pero en todos los demás yo comparto que tengamos que entregarle toda la seguridad jurídica para que Carabineros, para que las Fuerzas Armadas y para que la policía actúen como tienen que actuar hoy día, sobre todo cuando vemos que todos los días tenemos circunstancias tan graves en el narcotráfico, en el crimen organizado y toda la delincuencia común que hoy día nos azota. Así que, bien, la, Te quedas en silencio, René. no, esto se ¿Sí? demoró más, lamentable, sí, Ahora sí. ¿no? Esto se demoró más de un año. Ojalá que las leyes tengan dos cosas, profundidad y calidad y también más urgencia. Creo que lo que pasa es que lo que decía una diputada de gobierno que planteaba que no había que legislar tan rápido, la verdad es que llevaba más de un año esta discusión y me parece que esta urgencia que se le puso e incluso a pesar de la dramática muerte de tres carabineros, viene a ser por lo menos un colorario positivo para las Ok. Fuerzas Armadas y para Carabineros de Chile. René, te faltó decir de que Viña del Mar se transformó en la segunda la comuna más peligrosa de Chile, ni siquiera lo nombraste. Es una cosa vergonzosa. Raúl Celi, Tercera comuna, con más asesinatos. después de Santiago. La segunda después Santiago de y Santiago. Arica. Santiago, Santiago, la Arica, segunda Viña. después de Santiago. Es la tercera. No, Raúl Celi. Pésimo récord de la zona, uno más que se Pésimo. agrega al listado y normalmente con alcaldes del Frente Amplio o simpatizantes del Frente Amplio. Yo tengo la impresión, Rodrigo, que no se ha tomado conciencia por parte de la izquierda, especialmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, de la gravedad, de lo delicado que es hoy día el equilibrio respecto de la actitud que van a tener las Fuerzas Armadas y de orden frente a las alteraciones del orden público. Lo decían comandantes en jefe de la Armada en una Mm. declaración o carta publicada el 1 de mayo. Fundamentalmente eran de la Armada porque del Ejército hay que pensar que casi todos están con problemas por, por temas relacionados con dinero y fraude al fisco, lo mismo que en el caso de Carabineros. Bueno, ellos decían que el estado de sitio no va a servir, por ejemplo, mientras las Fuerzas Armadas y Carabineros carezcan de respaldo jurídico con leyes que protejan a quienes deban imponer la ley. Agregaban que, entendiendo que no se necesitan las reglas de uso de fuerza, basta con cumplir con la eximente del Código de Justicia Militar del artículo 208 y aquellas contempladas en el Código Penal referidas a la defensa propia o a terceros amenazados. eh, Agregaban, los fiscales del Ministerio Público se han negado a aplicar las leyes vigentes y han perseguido y procesado a militares. Y la conclusión de la declaración es que las Fuerzas Armadas y las policías estarán atadas de manos y no podrán cumplir lo que de ellas se espera. Yo creo que aquí hay una advertencia clara, clarísima, de que no van a estar dispuestas las Fuerzas Armadas, y yo incluyo Carabineros, porque por razones obvias no podían concurrir en esta declaración, si es que no se les dan Una garantías pregunta. mínimas. Sí, Una pregunta, Raúl. Es sí. que yo también leí esa declaración, que la firmó desde Vergara, Arancibia, Codina, González, Larrañaga, Leiva, etc. Y yo me asaltó al tiro la pregunta. Bueno, ¿y no ha habido allí, no hay un tema constitucional real? El Tribunal Constitucional, porque ¿por qué
se niega a aplicar la Fiscalía una norma que está en vigencia. ¿Por qué esos casos se van a la justicia ordinaria civil y no se va a la justicia especial militar? Bueno, ahí es un problema de cómo actúan los fiscales y por eso se actúan a los fiscales, cómo interpretan los jueces. Rodrigo, y seamos francos, para llegar a la Suprema hay muchos jueces que les han impedido el arribo, digamos, a la Corte Suprema por haber fallado de una determinada forma causas de derechos humanos. Entonces, yo más que hablar de activismo judicial, creo que un requisito sine qua non prácticamente para llegar a la Suprema es, en causas de derechos humanos, haber fallado de eventuales violaciones a derechos humanos, haber fallado de una determinada manera. Entonces, claro, las Fuerzas Armadas y las policías desconfían de los tribunales y por eso piden que sean juzgados en los 4 casos que dice Camila, que sean juzgados por tribunales militares, ¿no? Al igual Ok, que eran hace ok. otros años. Te quiero pedir excusa, Papo, voy a tener que ir a una pausa. Nos pasamos de las intervenciones, vamos a partir contigo en la próxima, tener todo el tiempo del mundo y espero que nos Sin acotemos. problema. Estamos en Cita Regional, una interesante conversación con la diputada Flores, el exintendente Celi, la ex parte de la convención para Natacel, el concejal Lue. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta Cita Regional. Estamos con la diputada Flores, el concejal Lue, la abogada Anastasia y el abogado Celi. Continuemos con este tema del uso de la fuerza. Me gustaría escuchar tu opinión. Y mira, yo también recordaba la historia de cuando surge toda esta necesidad de uso de la fuerza y venía asociado a un tema que era elemental, porque hoy día tenemos estado de excepción y además infraestructura crítica, que está consagrado como facultad de establecerse por parte del presidente de la República y está en fronteras y por supuesto en aquellos que son determinados como espacios de infraestructura pública dentro del país. Pero ahí estaba precisamente la necesidad de decir, bueno, si ese es un Estado que es distinto, que no es un Estado de excepción, ¿cómo va a usar la fuerza aquellos que son uniformados de las Fuerzas Armadas y cuando sucede que la requieren emplear? Y ahí surge bueno, establezcamos reglas que sean claras, porque si no, ¿cómo se diferencia de un estado de excepción esta infraestructura crítica? Entonces, surge desde ahí, pero viene otro elemento que es, bueno, cómo resguardamos a las personas. Yo creo que mucho la discusión inicial de estas reglas de uso de la fuerza venía asociada a cómo protegemos a las personas, por un lado, más desde la perspectiva del oficialismo, y las personas de oposiciones, cómo logramos que en fin, efectivamente las fuerzas de orden, de seguridad, las Fuerzas Armadas en el caso de estado de excepción, logren hacer uso de su armamento en las condiciones que pueda, tal como decía Raúl, lo que hemos estado conversando, que pueda entonces hacer uso de la fuerza para darles todas las garantías de que eso no signifique finalmente un proceso en contra del funcionario que cumple con su deber. Entonces, y aquí se asocia a la ley Retamal, que también ya se legisló, donde se establecieron ya ciertas garantías que antes no estaban y que colaboraron muchísimo respecto del estado de excepción, porque si una norma penal es mejor, o sea, entrega menos sanción o no establece sanciones respecto de algo que se considera delito o se sancionaba con más fuerza, se aplica la que está vigente. Entonces, y la ley Nain Retamal permite esta presunción legal finalmente de legítima defensa que se entiende como que hoy día, o sea, perdón, que hoy día tienen que establecerlo los tribunales de justicia y todo esto en el marco de una agenda de seguridad que fue exigida finalmente y un compromiso político entre el Ejecutivo, pero por supuesto el Congreso Nacional. Ayer se hacía un punto bien relevante que lo señalaba la senadora Jimena Rincón junto con el senador Walker, que era de todo el proyecto, porque estaban muchos señalando respecto de este gobierno el gran nivel de proyectos en materia de seguridad que se habían despachado y hoy día están publicados, que son 52 proyectos de ley. Entonces decían, somos el gobierno que más hemos presentado proyectos de ley y que hemos aprobado estas reformas a nuestro ordenamiento jurídico, pero que lo es, pero sacábamos la cuenta y el 77% de sus proyectos está
netamente identificado como mociones parlamentarias y mensajes presidenciales que fueron del gobierno de Piñera, de Bachelet y Lagos, que son los menos en ese porcentaje, pero por lo tanto esto se ha trabajado gracias también a una labor importante del Congreso Nacional, más allá, porque estamos hablando del orden del 77%, y hacíamos una revisión incluso en qué materias diputados del oficialismo habían rechazado la idea de legislar, o sea, como poder legislar una materia, y está precisamente en la ley Naín Retamal, la persecución de narcotráfico, crimen organizado, otra de crimen organizado, control en materia de migratoria, de extranjería, regulación migratoria, sustracción de madera, infraestructura crítica, el ingreso a elementos prohibidos en las cárceles, la ley de usurpación, las mayores exigencias en libertad condicional, poder facilitar las expulsiones, porte injustificado de combustible, penalidad especial en Isla de Pascua para ciertos delitos, incitar a niños ni adolescentes a delinquir, daño en el medio de transporte y también de delitos informáticos. O sea, de estas materias son las que muchos diputados del oficialismo hoy día, que son parte de Apruebo Dignidad, están finalmente votando en contra, pese entonces a existencia de parlamentarios, principalmente desde la oposición, que estamos hablando desde amarillos, demócratas, todos Chile Vamos, republicanos, que finalmente son los que están sacando adelante la agenda en materia de seguridad, y no me cabe duda que, miraba a René, no me cabe duda también que su partido también tiene votaciones a favor de estas materias, pero hacer el punto, este gobierno le debe bastante a la oposición, más que hablar de obstrucción a estas materias, todo lo contrario, ha sido quien ha llevado adelante, gracias a ellos, esta agenda de seguridad. Ok. Yo quiero entrar con ustedes en un tema que tiene que ver con Viña. Ayer, a propósito de conversar con un administrador municipal y un alcalde que me decía, mire, el problema que yo tengo es que yo me voy a ir de acá y yo lo he hecho fantástico, pero después aparece, me pueden tirar, puedo estar 3 o 4 años metido en juicio que me diga, a alguien se le ocurre inventar, decir o plantear que un acto administrativo que te de la Contraloría queda para un sumario se transforma en una querella criminal que enreda y mancha. Y lo digo a propósito de que el tribunal rechazó la demanda contra Claudio Guasier, exgerente de la Corporación Municipal de Viña, a quien conozco, es decir, y que fue manchado como si se hubiera robado plata, digamos, y al final queda libre, pero la gente, en el inconsciente colectivo, yo quiero plantearles esto, la gravedad que significa y la responsabilidad que tienen los que asumen cargos públicos, que al final, mucha que se hace mucho por el país porque queda expuesto para toda la vida. Camilo. A ver, digo, esto es muy habitual. Efectivamente, de un tiempo a esta parte se está utilizando el poder judicial eh, para a ciertas personas, a pesar de su inocencia, presentar acciones judiciales igualmente y, como se dice en buen chileno, pegarle el rayón de pintura. Porque eso finalmente es lo que va a costarle a cualquier persona mucho poder sacarse de encima, porque lamentablemente en el país hay una conciencia de que alguna persona que por el solo hecho de enfrentar a los tribunales de justicia es inmediatamente culpable, aun cuando después durante el procedimiento judicial se demuestre lo contrario y que es inocente. Entonces, el escarnio público, a lo cual también algunos medios de comunicación se prestan para eso, es brutal. La destrucción de la imagen pública de una persona, cualquiera esta sea, es tremenda. Y eso es prácticamente irrecuperable, irrecuperable. Porque además las personas se quedan, ¿cierto? Como tú bien dices, con esta primera información muy suave, muy banal, y no investigan más allá sobre si eso realmente tiene algún asidero. Entonces, este es un caso bastante emblemático, que en el caso, si yo fuera la persona que estuvo implicada y se le hubiesen hecho imputaciones como a las que él se le hicieron, yo demandaría de vuelta, ¿cierto? Una demanda de jactancia, ¿cierto? O derechamente una querella por injurias y calumnias. O sea, por último, para que no le salga gratis al que anda por la vida apuntando con el dedo y haciendo imputaciones de delitos, en fin.
Eh, Porque hoy día de verdad, Rodrigo, sobre todo en el caso de una alcaldesa que no gasta ni un peso de su bolsillo para pagar abogados que se dediquen a este tipo de cosas, porque yo te aseguro que los recursos para esas acciones judiciales deben haber salido del presupuesto de los vecinos de todo Viña del Mar, del presupuesto municipal. Probablemente René ahí tendrá más información, pero es lo más probable de que haya sido así, ya que con platas públicas municipales se haya contratado, entonces le sale gratis, por favor. Le sale gratis, total, la plata no es mía, si pierdo da lo mismo, el abogado, ¿cierto?, que se quiere yo, va a ganar igual, y a esa persona se le destruye la imagen pública, que yo creo, para quienes estamos en el servicio Ok. público, es lo más importante. Ok, yo me recuerdo con esto casi, algunos de ustedes deben haber tenido clase el colegio de castellano, no se llamaba castellano, se llamaba lengua como ahora, y nos hacían leer teatro español. ¿Quién lo mató? Fuente Ovejuna. ¿Quién lo mató? Aquí es como Fuente Ovejuna, digamos, es decir, el alcalde o alcaldesa anterior, y ¿quién le devuelve eso? Por ejemplo, a la Virginia Reinato. La Virginia Reinato le han dado, y no hay ningún juicio real contra ella. Entonces, es un tema muy complejo y lo nombro específicamente porque el inconsciente colectivo van quedando las cosas y eso es muy terrible para una mujer mayor. René, ¿Sabes tú, Rodrigo? Este juicio se hizo el año 2021 con un objetivo de recuperar 880 millones de pesos por el cobro de intereses y multas al no haber pagado a tiempo las imposiciones de los trabajadores de la salud y de la educación. Este es el contexto del juicio. Ahora, ella lo hace, la alcaldesa, en otro contexto peor. Ella en el fondo acusa a que la Corporación Municipal de Viña del Mar, y lo dice casi con sus letras, que voy a decir ahora, dice, se convirtió en una asociación ilícita para defraudar al Estado. Y luego dice, en una declaración que a mí me pareció de la peor que yo he escuchado en mi vida y que marcó mi separación, porque yo al principio estaba intentando colaborar con ese equipo porque efectivamente era un cambio que en Viña del Mar todos queríamos, o por lo menos nosotros queríamos, y para que yo luché muchos años. Ella dice una frase que nunca se me ha olvidado y me quedó grabada para siempre, porque tú recuerdas que estaba la ex alcaldesa, estaba ya destituida, así que estaba en un periodo muy terrible de su vida. Bueno, ella dice en el diario, vamos a embargarle hasta el florero de su casa. Esa frase en un contexto de persecución o de dolor en que estaba seguramente la ex alcaldesa fue muy brutal y para mí se paró desde ahí en adelante mi relación con ellos. Esa fue la frase, bueno, y este juicio tiene que ver con esa frase, por eso que es tan importante comentarlo ahora. El tribunal finalmente dijo, mira, no solamente no hay dolo, no hay culpa, digamos, no hay culpa dolo, sino que también dice, para que se produzca un daño que sea, que digamos, sea objeto, digamos, sea susceptible de que la alcaldesa pague con su peculio, tiene que haber reiteración, tiene que ser un acto reiterativo. El no pago de imposiciones o el no pago de los intereses tiene que ser algo reiterativo. Y eso no acontece. Entonces, el tribunal dice, no se da entonces la base o no se sustenta, digamos, esta acusación. Pero además dice el tribunal, y las pruebas, la demandante no las ha entregado, nunca entregó pruebas. Y en el caso de particular de Boissier, es peor. Dice, el artículo por el cual se le acusa está mal imputado, porque él, por ser administrador municipal, no tenía decisión de los recursos. Por tanto, todo mal. O sea, en el fondo, a mi juicio, fue una declaración destemplada, persecutoria, dañó la imagen y la honra de personas, y hoy día, como tú bien dices, pues, es decir, o sea, ¿qué van a hacer ellos? O sea, claro, yo actuaría rápidamente en un contrajuicio, pero después de 3 años, uno queda, yo creo, agotado del tema judicial. Finalmente, sale sin nada. Esto sale gratuito. La alcaldesa manchó a 2 personas por un juicio que finalmente no pasó nada. Este es el juicio más grande porque vienen dos pequeños. O sea, ellos hablan de miles de millones de pesos. Hasta ahora hay 3 juicios y este es el más grande y ya se perdió 880 millones. Después viene uno por 17 millones. Entonces, me estás hablando de que estás generando una asociación ilícita para delinquir y estás haciendo 3 juicios menores, de los cuales el más grande ya quedó sin efecto. gracias. Raúl Celi.
Sí, aparte de lo que señalaba René, de mal citado el artículo, el tribunal dijo, para que se vea la irresponsabilidad de la demanda de la alcaldesa, se estableció que el demandado no tenía ninguna función relativa al pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores de la corporación municipal en su calidad de administrador municipal, ni tampoco se le delegó por parte de ninguna Exactamente. autoridad responsabilidad o rol alguno en relación con estas funciones. Por lo tanto, no podría haberse establecido ni alguna clase de responsabilidad a su respecto por el no pago o pago atrasado de las cotizaciones, como sostuvo la parte demandante. Ese es el nivel de irresponsabilidad y de uso, yo quería decirlo también, y abuso que han hecho de los tribunales, especialmente los sectores del Frente Amplio. La cantidad de despidos, por ejemplo, de despidos ilegales eh, es enorme, los miles de millones de pesos que han perdido distintos órganos municipales y de otro carácter. Y además la dificultad para que cumplan las sentencias. Yo conozco un caso dramático de la Superintendencia de Medio Ambiente. Simplemente no las cumplen. La Corte Suprema les ordena algo y le piden, aclárenme el fallo. ¿Ah? Realmente el desprecio por la legalidad por parte del Frente Amplio y del Partido Comunista y de los sectores de extrema izquierda no hace otra cosa sino que provocar un mayor desinterés por acceder a estos cargos públicos. Yo pienso, ¿cuántas personas se van a interesar en participar de una administración municipal o de otra administración si a la vuelta de la esquina los van a estar demandando estúpidamente, sin ningún fundamento, usando y abusando de los tribunales? Ahora, sí me gustaría decir que yo creo que en casos escandalosos como estos, los tribunales debieran ser mucho más rápidos y no esperar 3 años porque si no tiene mérito la imputación, bueno, resolvámoslo rápido y no dejemos pasar tanto tiempo. Ok, ahora, en todo caso, Sire, cuando le tiran lo que le tiran por las redes sociales, eso no se puede, eso queda, esa mancha, te deja, la Para gente siempre. no lee nada, no escucha nada, entonces se Bueno, queda con la imagen, no, fulano es ladrón, es claro. la cultura de la cancelación, pues si eso es lo que le gusta a estos Oye, sectores. tú sabes que, pero un segundo nomás, tú sabes que ellos instalaron que la alcaldesa se robó 100.000 millones de pesos. Y tú donde ves en redes sociales que tú ves, hablan de los 100.000 millones de la alcaldesa Regina Roca. Mentira, completamente falso. ¿Y cómo tú combates eso? Si ellos, digamos, lo han tirado como una verdad ya, digamos, Nada. afgana. Oiga, René, parece que no se lo dio usted su pasado por los padres franceses, ¿eh? Porque qué noble de su parte usted que fue políticamente el adversario de Virginia Reginato, que fue candidato en contra, y que usted diga lo que está diciendo y en la forma que lo está diciendo. Lo felicito, René. Buena su formación en los padres franceses al paraíso. No, Eh, San Rafael, perdóneme. de veras que eres cura por el otro lado. Eso. Es casi lo mismo, pero al otro lado. Claro. Eh, Ahí le salió lo más a Cristiano. La última vuelta, que a poco, como también que es poco oscura, pero eh, más. Y yo, en esta última parte, digamos, tocar este tema que lo pasamos muy de pasada, pero quiero, desde el punto de vista jurídico, el tema del servicio militar, del servicio militar, de lo que significa para porque para una mamá, un papá que manda un muchacho joven, 18 años, un niño, ¿ya? Y que se produzcan las vejaciones que sufrieron esto. Y no es lo habitual, pero que todavía exista aquello, es decir, a mí me complica y me revela, pues, que quiero saber su opinión. La verdad que, bueno, esta noticia yo creo que a todos además nos retrotrae a esa tragedia tremenda que se vivió en Antuco y Sí, que po. finalmente, claro, uno tiene personas que estos son jóvenes que van a servicio militar y claro, uno espera que la formación que tengan, estamos hablando recién del uso de la fuerza, de las reglas del uso de la fuerza, entonces la formación que tienen que tener estas personas tiene
que estar vinculada, o sea, absolutamente en resguardo de sus derechos humanos. Obviamente esto tiene que esclarecerse. Entiendo que la próxima semana ya están en las mismas comisiones de Congreso Nacional citados en las comisiones de derechos humanos, citados para poder presentar estos casos y conocer, esclarecer qué sucedió respecto a esto con cripto, porque hay unos fallecidos, pero otros están enfermos y fueron finalmente separados, estaban revisando si eran virus, bacterias, etcétera. Entonces, acá a veces estos servicios tienden a tener más falta de humanidad y creo que las familias lo que están esperando es una oportunidad, es un acceso. A mí me tocó participar cuando era Seremi Justicia en varios procesos de selección de estos jóvenes, muchos voluntarios, que eso es positivo por una parte, en cuanto a querer entrar esto, pero claro que es un temor el que puede generar el que no existan todas las garantías de que se va a proteger la vida de quienes ingresan. Entonces, acá, sin duda, hay que esclarecer los hechos, conocer qué sucedió desde la voz de ellos, pero también desde con las garantías necesarias que el Estado pueda estar observando estas condiciones. Yo lamento y yo creo que hacemos todo extensivo finalmente nuestras palabras a la familia que tiene que lamentar la pérdida de un ser querido, que además que es inesperado. Entonces, por supuesto que es algo que no puede pasar inadvertido. Menos todavía teniendo tan en la memoria una tragedia tremenda que fue lo de Antuco en el pasado, que también fue Eh, parte de los entrenamientos que tenía. Camila, yo me acuerdo de lo de San Felipe, lo del regimiento Yungay, es decir, también que fue muy lamentable, pero en el fondo son casos muy pequeños o no muy pequeños, pero son casos que afectan a una institución que es importante. Mi padre hizo la guardia decía, hizo la guardia en el Coracero, en esa época hacían cursos de aspirantes oficiales, digamos, ya no también había como diferentes tipos de... Pero igual es importante, pero esto echa a perder esta institución, ¿no le parece a usted? Bueno, primero, claro, son casos aislados, no es habitual, son más bien excepciones, pero claro, por cierto que conmocionan y que generan una tremenda pena, porque claro, yo me pongo en el lugar de esas mamás desesperadas que imagínate creen que sus hijos están seguros y pasan desenlaces como estos, o sea, por cierto, una pérdida irreparable para un padre o para una madre. Ahora, claro, hay que entender también que la formación a la que van un soldado con cripto es para una preparación para una eventual guerra. Ya, yo lo decía en mi primera intervención, tiene que ver con condiciones que se extreman. Pero evidentemente también es importante que el examen de admisibilidad de las personas que van a hacer el servicio militar sea lo más, no sé, específico y lo más a prueba de errores en cuanto a la condición física, a la salud de quienes van a ser aceptados o no. Porque claro, hoy día, además esto es un servicio voluntario, no es obligatorio, por cierto, que nuestro país necesita tener soldados y para muchos jóvenes también es una alternativa, una posibilidad de surgir, de estudio, de buscar otras alternativas en las mismas, ¿cierto?, ramas de nuestras Fuerzas Armadas. Pero claro, estas cosas no pueden pasar. Acá, por cierto, estoy segura que va a haber responsabilidad del mando, no va a quedar así sin más, así como en otros casos que han ocurrido también en nuestro país, se tiene que responder. Y por lo tanto, yo espero que la justicia sea lo más severa, si es que efectivamente existe dolo, lo veo muy difícil, pero evidentemente aquí debe existir culpa de alguien. Por el quien se generó esto y finalmente termina muriendo un joven y otros terminan gravemente lesionados. Entonces, eso se tiene que investigar más allá de lo que haga la Cámara de Diputados, que no sirve de nada para efectos prácticos. Aquí a quién le corresponde aplicar sanciones o inocencia es a los tribunales de justicia. La Cámara de Diputados lo que busca hacer probablemente una cuestión más bien un punto político, que siempre tratan de aprovecharse cuando ocurren situaciones como esta, ya sea las Fuerzas Armadas o pasa algo en Carabineros, siempre tratan de buscar alguna fórmula para ir socavando, ¿cierto?, y deteriorando a estas instituciones.
Y lo que hay que hacer en esto es tratar de, evidentemente, primero que ojalá nunca más pase, que se tenga que, por cierto, reparar a los que correspondan y tienen que pagar los que tengan que pagar. Quizás, diputada, y usted es la única que está en el Parlamento de nosotros, vale la pena repensar la idea de tener Fuerzas Armadas profesionales, que no haga nada voluntario, igual que la policía, que investigaciones, que hagan soldados profesionales y que el Estado gaste más plata en soldados profesionales, porque realmente esto es un tema complejo. René Lugue. Solamente dos cositas, Rodrigo. Primero, yo creo, bueno, es una tragedia, por supuesto. Uno comparte el dolor de la familia y no puede sino compartir ese dolor. Sobre todo, claro, como decía en La Paz, cuando, cuando lo mantuvo todavía es obviamente una de las historias, una de las páginas más dramáticas de la historia de nuestro ejército. Ahora, yo creo que sí, en el ejército en general, son estos casos excepcionales. O sea, lo que pasó con Antuco fue hace varios años, este fue un caso puntual hoy día, hubo otro caso de alguna acción delictual dentro del ejército, creo que en Arica, pero son casos a los cuales no estamos acostumbrados. Es decir, en el ejército esto no es una cosa muy común y yo sí estimo que lo que ha dispuesto la Contraloría, lo que ha dispuesto además el gobierno, el propio ejército, en orden a que esto se investigue, se dilucide adecuadamente para saber la verdad, me parece que a mí son instituciones suficientemente serias y responsables como para que eh, se investigue qué pasó, se investigue bien qué pasó y la familia tenga respuesta y si aquí hay algún problema de negligencia, bueno, habrá que asumir esa negligencia y, y cumplir con todo lo que se requiere para una reparación. Nunca va a ser una reparación, obviamente, total, porque el dolor va a seguir siempre vigente, pero por lo menos se asume responsabilidad. Yo creo que, es decir, dentro del dolor que hay que destacar que no son cosas normales, comunes en el ejército, y segundo, que todo el Estado, expresado, digamos, en sus instituciones, van a hacer que esto se aclare para el bien de la familia, que tiene que saber lo que pasó, y también para el país, porque esta cosa, como decía también, la paz daña a la vida, digamos, comunitaria. Raúl Celi. Yo estoy en la misma dirección de la paz de René y de Camila, en el sentido, primero, por supuesto que un hecho sumamente lamentable, que tiene que ser investigado, y de existir responsabilidades, aplicar las sanciones que correspondan. Eh, Al mismo tiempo, también reiterar que es un hecho aislado, no es algo que habitualmente ocurra en las Fuerzas Armadas, pero que sea aislado no quita que deba ser investigado. De modo que creo yo sí que no hay que generalizar eh, respecto de este caso, por muy lamentable que sea. Yo sé también que estamos muy cerca del último minuto final porque he visto que estamos medio pasados de hora, entonces me gustaría rápidamente decir dos cositas muy breves. Eh, Sobre Nicolás Cataldo, el ministro de Educación comunista, que ha destruido prácticamente más de lo que estaba la educación pública. Hoy día hay muchos niños que no han podido ni siquiera incorporarse a clases durante el año 2024. Y ahora veo a la ministra, también comunista del Trabajo, eh, proponiendo una serie de medidas, Rodrigo, que en la práctica se han traducido en un 30% de empleo informal en Chile. 30% es altísimo. Las consecuencias que eso va a tener en materia de seguridad social, en materia de salud, van a ser de un costo enorme para el país. Y eso por decir cuestiones populistas, que además no afectan a las grandes empresas. ¿Sí? Las remuneraciones que ella pide, que sabe que son imposibles de obtener, no afectan a los empresarios grandes, afectan a la pequeña empresa. ¿Y qué es lo que va a pasar? La informalidad. Esa es la respuesta a políticas tan retrógradas, tan trasnochadas como las que propugnan desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio del Trabajo. No quería dejarlo pasar eso,
y como sé que el último minuto no me va a dar, aprovecho de decirlo ahora. ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Lo que vimos en 7 Norte con 2 Poniente, de estos asaltos y de estarnos convirtiendo en una ciudad récord en materia de delincuencia y de homicidios. La informalidad lleva toda una serie de consecuencias y esas consecuencias, la tolerancia frente a todo esto, termina rompiendo la disciplina, el orden público, la seguridad de los Gracias habitantes. por hacerla corta, Raúl. El minuto final a todos, pero no solamente aquí al lado nuestro, dos norte con 5 poniente, en 5 norte con 5 oriente, en 3 norte con 6 oriente. Los casos de violencia y delincuencia en Viña están saturados. Minuto final, Camila. Está en silencio. Perdón, yo simplemente, Rodrigo, mandarle un abrazo grande y cariñoso a todos nuestros carabineros. Fue la semana pasada acompañarlos en cero celebración, pero sí en el dolor, acompañándolos en lo que pasó con el asesinato, ¿cierto?, de nuestros mártires, entregarles mi mensaje de apoyo, de fortaleza. Vamos a seguir sacando la voz por ustedes, que no pueden hablar, que no pueden decir lo que nosotros sabemos que tienen que estar pasando. Así que nada, simplemente vamos a seguir defendiéndolos de aquellos que quieren desmantelar Carabineros de Chile. Coronel West. Solamente informar a la comunidad, hoy día se dijo por la prensa, que ayer el Consejo aprobó finalmente la licitación del Festival de Viña del Mar por los siguientes 4 años, 2025-2028, se la entregó a Mega Media junto con Bizarro. Yo voté en contra básicamente por 2 razones. Una, porque estimo que las condiciones que puso Mega Media en su oferta son condiciones que efectivamente el municipio no va a poder soslayar, independientemente de lo que diga el municipio, y lo sé porque están establecidas en su oferta. Y lo segundo es que la garantía, ellos bajaron la garantía que teníamos de 70.000 UF, bajaron la garantía a 6.800 UF. Un Pero, contrato que vale 10 veces menos, un contrato que vale 440.000 millones, que es una cifra exagerada, exorbitante, que nunca nos han podido indicar por qué es tan alta. Además de no justificar por qué es tan alta, ese contrato de 440.000 millones de pesos se garantiza con una garantía de 255 millones, que es el equivalente a 6.851 UF. O sea, y bajaron de 70.000, que era hasta este año, a 6.800. ok, Es impresionante. Paz. Está en silencio. Tu minuto final, Paz. Pero sí, tomándome las palabras de Raúl Celia acerca de la informalidad, hay otra conducción ahí también con la informalidad. Es de dónde vienen esos empleos, quién está detrás, y cuando uno dice, bueno, cómo se vincula ahí con el lavado de dinero, etcétera. Entonces hay que tener, son atajos que el Ejecutivo tiene que mirar, porque si no, de lo contrario, se abren espacio al crimen organizado, al narcotráfico. Y por otra parte, a propósito de esta materia, destacar un proyecto que se presentó, que no tiene urgencia hoy día del Ejecutivo y que se ingresó como parte de la agenda de seguridad, se está solicitando al gobierno, porque se presentó un proyecto que crea condiciones especiales para el tratamiento de aquellos condenados por crimen organizado y narcotráfico en las cárceles. No puede suceder que al de las cárceles estén dominando estos grupos. Ya hay un informe de un juez en la penitenciaría de Santiago que ya está advirtiendo que esto está sucediendo. Esto es ejemplificado, o sea, trae como ejemplo todo lo que se ha vivido ya en Venezuela y por lo tanto es urgente que se apliquen estas medidas. Gracias. Gracias, Paz. Gracias, René. Gracias, Camila. Gracias, Raúl. Y gracias a usted por compartir con nosotros en esta cita regional. Ya nos veremos de nuevo. Que ustedes muy bien.